Claro, aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Esto no nos lleva a ninguna parte. ¿Vas a ayudarnos o no? La miré. ¿En serio? Miré a la mujer que había estado en el centro de la destrucción de mi familia. No, había remordimiento en su expresión, ningún reconocimiento real del daño que había causado. Solo impaciencia porque su plan de beneficiarse de mi éxito no estaba avanzando como esperaba. Ni un solo centímetro de esta casa les pertenecerá jamás, dije con calma, ni el rincón más pequeño, ni por un día. Ni por una hora. Este es mi hogar. Pagado con la vida que construí después de que destruyeran la primera. Sigue siendo la misma chica egoísta, escupió Amanda. Tú sigues siendo la que se cree con derecho a todo y nunca enfrentó las consecuencias de sus acciones, le respondí. Algunas cosas no cambian. Me volví hacia mi padre. Creo que es hora de que se vayan. Supuso de pie temblorosamente, luciendo perdido en el hogar de la hija que apenas conocía, Natalie. Por favor, podemos resolver esto ahora que sé la verdad. La verdad siempre estuvo ahí, lo interrumpí. Tú elegiste no verla. Elegiste a Diane y Amanda por encima de mí una y otra vez. Y ahora estás aquí, no porque me extrañaras o quisieras enmendarlo, sino porque quieres algo de mí. Eso no es justo, protestó débilmente. Nada de esto ha sido justo, estuve de acuerdo, pero a diferencia de ti, dejé de esperar que la vida fuera justa. He construido mi propia justicia, mi propia seguridad, mi propia familia de personas, que realmente se hacen presentes por mí. Me moví hacia la puerta principal, dejando claro que nuestra conversación había terminado. Amanda salió primero, mascullando sobre mi egoísmo. Papá se quedó mirándome con ojos suplicantes. ¿Puedo al menos tener tu número? Tal vez podríamos hablar de nuevo cuando las cosas estén menos emocionales. Consideré su petición, sopesando a la niña que hay en mí, que todavía anhelaba a su padre contra la mujer que había aprendido a protegerse de aquellos que le harían daño. No, dije finalmente. Pasé años intentando contactarte, tratando de mantener alguna conexión. Ignoraste cada intento. No tienes derecho a volver a mi vida cuando te conviene o cuando quieres. Algo de mí. Cometí un error terrible, admitió. Sí, lo hiciste. Y los errores tienen consecuencias. Esta es la tuya. Cuando salió al porche, se volteó una última vez. De verdad lo siento, Natalie. Asentí, reconociendo sus palabras, sin aceptarlas como suficientes. Adiós, papá. Cerré la puerta, apoyándome en ella mientras el sonido de su coche arrancando y alejándose se filtraba a través de las ventanas. Coupe me dio un empujón con la nariz, sensible a mi angustia. Me deslicé hasta sentarme en el suelo, enterrando mi cara en su suave pelaje, mientras 15 años de emociones reprimidas finalmente se liberaban. Lloré por la niña de 16 años bajo la lluvia. Por el padre que había perdido. Por la familia que podríamos haber sido en un mundo sin la manipulación de Diane y Amanda. Y finalmente, lloré de alivio porque la verdad que había cargado sola durante tanto tiempo finalmente había sido dicha en voz alta. Cuando las lágrimas disminuyeron, llamé a Sara, quien llegó 20 minutos después con café y un apoyo inquebrantable. Nos sentamos en mi terraza, el mismo lugar donde había estado disfrutando pacíficamente de mi mañana antes de que mi pasado volviera a chocar. ¿Estás bien?, preguntó después de que le conté toda la confrontación. Creo que sí, respondí. Honestamente, no fue el cierre que imaginé, pero tal vez fue el cierre que necesitaba. Siempre pensé que la reivindicación se sentiría mejor. La reivindicación no sana la herida original, observó ella. Solo confirma que no estabas loca. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo a los pájaros en el jardín. ¿Sabes lo que es irónico?, dije finalmente, después de todos estos años de preguntarme si alguna vez reconocería la verdad. Resulta que ya no importa realmente. Construí esta vida sin él. Su opinión dejó de ser esencial para mi felicidad hace mucho tiempo. La semana siguiente, hice una donación sustancial al refugio para jóvenes donde soy voluntaria, específicamente destinada a viviendas de emergencia para adolescentes en situaciones de crisis. No podía cambiar mi propio pasado, pero podía ayudar a crear mejores resultados para otros que enfrentaran circunstancias similares. También programé una sesión extra con la Dra. Winters, trabajando en las emociones complejas que la confrontación había agitado. «Has cerrado un círculo», señaló ella. «¿Cómo se siente haberte mantenido firme?» «Empoderador», admití. Durante mucho tiempo, fui esa adolescente asustada a la que echaron de su casa. Enfrentarlos como adulta, en mis propios términos, en mi propio hogar. Cambió algo fundamental en cómo me veo en relación a ellos. La vida volvió a su ritmo. Mi negocio continuó prosperando. Coupe y yo hicimos nuestras carreras matutinas. Cené con la familia de Sara y tuve noches de cine con amigos. Gradualmente, la confrontación con papá y Amanda ocupó su lugar como solo otro evento en mi historia. Significativo, pero ya no definitorio.
3 meses después, llegó una tarjeta por correo con un matasellos local. Dentro había una breve nota de mi padre, incluyendo su número de teléfono y una invitación abierta a llamar si alguna vez quería hablar, sin exigencias, sin culpa, solo una puerta abierta. La puse en el cajón de mi escritorio, sin aceptar ni rechazar la posibilidad. La elección era mía ahora. Y eso hacía toda la diferencia. Mi hogar siguió siendo mi santuario. Cada rincón lleno de la vida que había creado para mí misma. Ni un solo centímetro pertenecería jamás a aquellos que me habían traicionado, pero cada centímetro contaba la historia de mi resiliencia, mi determinación y, en última instancia, mi triunfo. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra miembros de tu familia que te dieron por sentado y luego esperaron que los ayudaras? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Recuerden que, a veces lo más fuerte que pueden hacer es decir no a las personas tóxicas, incluso cuando son familia. Por favor, denle me gusta a este video si les resonó. Suscríbanse para escuchar más historias de superación de la adversidad y compartan con alguien que pueda necesitar que le recuerden su propia fuerza hoy. Gracias por escuchar mi historia y recuerden, merecen proteger la vida por la que han trabajado duro para construir. Claro, aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Quite 2 documentos del sobre. El primero era un extracto bancario amarillento por el tiempo, pero aún legible. Este es un extracto de tu cuenta conjunta con Diane. Le dije a papá, ¿ves el retiro del 14 de octubre? $2,000, la cantidad exacta de la que se me acusó de robar al día siguiente. Papá se quedó mirando el papel. La confusión era evidente. ¿Cómo conseguiste esto? Estaba mezclado con mis papeles de la escuela. Lo encontré mientras empacaba la noche que me echaste. Demasiado tarde para cambiar lo que estaba sucediendo. Pero lo guardé de todos modos. Puse el segundo documento a su lado. Esta es una transcripción de una conversación que tuve con Amanda 3 años después de que me fui. Ella admitió todo entonces, aunque no sabía que le estaba grabando. El rostro de Amanda se puso rojo de ira. ¿Me grabaste sin permiso? Eso es ilegal. En realidad, en este estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar. Y, francamente, después de lo que me hiciste, no me preocupa particularmente tu definición de lo que está bien y lo que está mal. Papá tomó la transcripción, escaneando las secciones resaltadas donde Amanda se había jactado de colocar el dinero y la pulsera en mi habitación, de convencer a su madre de seguir el plan para finalmente deshacerse de la competencia. ¿Es esto cierto?, le preguntó Amanda con la voz hueca. Ella levantó la cabeza desafiante. Éramos niñas. Estaba celosa. Mamá dijo que siempre ponías a Natalie en primer lugar, que necesitábamos romper tu apego a ella. La confirmación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Papá se hundió en mi sofá sin invitación, de repente pareciendo cada uno de sus 65 años. ¿Diane lo sabía?, preguntó. Con la voz apenas audible. Por supuesto que lo sabía, respondió Amanda con impaciencia. Fue idea suya. Ella dijo, eras demasiado ciego cuando se trataba de tu preciosa hija. Observé a mi padre absorber esta información, el conocimiento de que había sido manipulado por su esposa, de que había desechado a su hija por una mentira deliberada. Parte de mí había imaginado este momento durante años, había fantaseado con la satisfacción de verlo enfrentar la verdad. La realidad era más complicada, una mezcla de reivindicación y un renovado dolor por lo que habíamos perdido. Todo este tiempo, murmuró. Todos estos años. Sí, dije simplemente, todos estos años. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Natalie, no sé qué decir. Lo siento mucho. La disculpa que había esperado 15 años para escuchar aterrizó con una sorprendente sensación de vacío. Era demasiado poco. Demasiado tarde. Una tirita ofrecida para una amputación. Lo siento no reconstruye lo que fue destruido, dije en voz baja. Lo siento no me devuelve los años de tener un padre. Podemos empezar de nuevo, sugirió, la desesperación asomando en su voz. Ahora que sé la verdad. Amanda interrumpió. Su tono agudo. Esto no cambia nuestra situación actual. Puedes sentirte mal por el pasado todo lo que quieras, papá, pero todavía necesitamos un lugar para vivir. Natalie todavía tiene esta casa que no necesita. Su persistente sentido del derecho frente a sus mentiras expuestas era casi impresionante en su audacia. Todavía no lo entiendes, le dije. Esta casa representa todo lo que construí después de que tú y tu madre destruyeron mi vida. Cada ladrillo, cada tabla del piso fue pagada con mi sudor y mi determinación. Es la manifestación física de mi supervivencia a pesar de lo que me hicieron. Me volví hacia mi padre. Tú, te pares ahí y ofreces
Disculpas como si las palabras pudieran de alguna manera salvar el abismo entre nosotros. ¿Dónde estabas cuando luchaba por encontrar un lugar para vivir después de la secundaria? ¿Dónde estabas cuando trabajaba en 2 empleos para pagarme la universidad? ¿Dónde estabas en cada cumpleaños? Cada Navidad, cada momento en que lograba algo y no tenía un padre con quien compartirlo. Papá pareció encogerse físicamente ante mis preguntas. Pensé que Diane me había convencido de que el amor duro era la única manera de llegar a ti, que admitirías lo que habías hecho eventualmente. Y cuando no lo hice. Cuando pasaron los años y mantuve mi inocencia, ¿alguna vez consideraste que tal vez, solo tal vez, tu hija estaba diciendo la verdad? No tuvo respuesta para eso. Amanda intentó una táctica diferente. Mira, lo que pasó fue terrible, lo admito. Fuimos horribles contigo. Pero mis hijos son inocentes en todo esto. Necesitan un hogar estable. Entonces provee uno para ellos, respondí. De la misma manera que yo tuve que proveer para mí misma cuando no era mucho más que una niña. No es tan simple, argumentó ella. El mercado laboral es difícil. El cuidado de los niños es caro. Soy muy consciente de los desafíos, la corté. Los enfrenté sola a los 16. Tú tienes 31 con apoyo familiar. Resuélvelo. Entonces, ¿no ayudarás en absoluto? Preguntó papá, un toque de la vieja autoridad colándose en su voz. Después de todo lo que hice por ti mientras crecías. La audacia de su pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Todo lo que hiciste por mí? Finalmente logré decir. Te refieres a cumplir con tu obligación legal básica. Como padre hasta los 16 años y luego abandonarme, debería estar agradecida por ese esfuerzo mínimo. No fui perfecto, concedió. Pero te amaba. Todavía te amo. Las palabras que una vez anhelé escuchar ahora sonaban vacías. El amor no es un sentimiento. Papá. Es una serie de acciones. Es hacerse presente. Es creer en tu hijo. Es apoyarlo incluso cuando es difícil. Según cualquier estándar medible, dejaste de amarme la noche que elegiste creer que yo era una ladrona. Amanda se levantó bruscamente. ¿Quieren que les dé mi casa? Repetí, segura de que debía haber entendido mal. Papá al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. No. Cederla. Es diferente. Tal vez podrías mudarte a un lugar más pequeño. No necesitas todo este espacio solo para ti. Amanda tiene a los niños en consideración. La familia debe ayudar a la familia, añadió Amanda con una hipocresía asombrosa. Se me escapó una risa. Aguda e incrédula. ¿Familia? Eso es, lo que somos. La sangre es sangre, dijo papá en voz baja. A pesar de todo, me hice eco. A pesar de que echaron a su hija de 16 años de su casa por una mentira. A pesar de que nunca me llamaron para ver si estaba a salvo. Si tenía suficiente para comer, si necesitaba algo, durante todos estos años, a pesar de que se perdieron mi graduación. Mi título universitario, cada hito de mi vida adulta, papá, cambió su peso, la incomodidad evidente. Todos cometimos errores. No. Corregí. Tú tomaste una decisión. Yo solo era una niña, lidiando con las consecuencias de esa decisión. Amanda interrumpió. Eso fue hace tanto tiempo. Deberíamos superarlo por el bien de los niños. La calculada mención de sus hijos, estos sobrinos desconocidos que ahora estaban siendo usados como un chantaje emocional, encendió una furia de combustión lenta en mí. Déjenme asegurarme de que entiendo, dije. Mi voz mortalmente tranquila. Quieren que les dé mi hogar, por el que trabajé y que me gané completamente sola, a las personas que me desecharon cuando era una niña. Basándose en un llamamiento a una lealtad familiar que nunca me mostraron. Cuando lo pones así. Comenzó papá, pero lo interrumpí. ¿Cómo más debería ponerlo? Por favor, ilumínenme. La fachada de cortesía de Amanda se desvaneció. Siempre has sido egoísta, Natalie. Siempre pensando en ti misma. Mientras tanto, yo tengo 2 hijos que necesitan estabilidad. ¿Egoísta? Repetí, incrédula. Estuve sin hogar a los 16 por culpa de ti y de tu madre. Todo lo que tengo. Lo construí de la nada, después de que ustedes me quitaron todo. Eso es historia antigua, desestimó ella. Claramente te va bien ahora. Mejor que bien. Podrías fácilmente pagar otro lugar. Ese no es el punto, repliqué. Este es mi hogar. Mío. No les debo nada. Papá intentó un enfoque diferente. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. ¿Terminaron mal? Interrumpí. Las cosas no terminaron mal. Elegiste creer que yo era una ladrona sin pruebas. Elegiste a tu nueva esposa sobre tu hija. Me abandonaste. Le envié dinero a los parques, se defendió débilmente. Él. Mínimo indispensable para evitar consecuencias legales, corregí. Nunca lo suficiente para realmente mantenerme. Nunca con una llamada o una visita para ver cómo estaba. Un silencio incómodo cayó. Pude verlos recalculando.
tratando de encontrar el ángulo que les daría lo que querían. Entiendo que todavía estás dolida, dijo papá finalmente. Pero, no castigues a los niños por errores pasados. Algo en mí se rompió ante la manipulación. No se atrevan a usar a esos niños como peones. Si les importara que tuvieran estabilidad, habrían ayudado a Amanda a crearla ella misma. No vendrían a mendigar mi casa. No estamos mendigando, dijo Amanda bruscamente, pensamos que tal vez querrías compensar el favoritismo que papá te mostró cuando éramos más jóvenes. La declaración era tan ajena a la realidad que realmente me reí. ¿Favoritismo? ¿Estás delirando? Él te eligió a ti y a tu madre por encima de mí. Me echó de mi casa por ti. Solo después de que nos robaras, respondió ella. Y ahí estaba, después de 15 años. Seguían manteniendo la mentira. Todavía creían que yo merecía lo que me había pasado. Nunca robé nada, dije en voz baja, y creo que ambos lo saben. Un destello de algo cruzó el rostro de Amanda. Demasiado rápido para interpretarlo, pero papá miró hacia otro lado, incapaz de mirarme a los ojos. Ya no importa, murmuró. Agua pasada. Me importa a mí, insistí. Es la razón por la que estamos aquí teniendo esta conversación después de 15 años de silencio. Es la razón por la que tuve que construir mi vida desde cero, mientras ustedes continuaban apoyando a Amanda hasta bien entrada en la edad adulta. Bien, espetó Amanda. Tal vez no robé el dinero. Tal vez lo moví. ¿Eso te hace feliz escuchar después de todo este tiempo? No cambia nada ahora. Su admisión casual de lo que yo había sabido. Todo este tiempo, entregada sin remordimiento, ni disculpa, encendió un fuego en mi pecho. Todos esos años de duda, de preguntarme si alguien alguna vez me creería. Se cristalizaron en una claridad perfecta. Cambia todo, dije suavemente, pero no de la manera que ustedes creen. Respiré hondo, centrándome en el momento presente. Coupe se apoyó en mi pierna, una presencia firme y tranquilizadora, mientras me enfrentaba a los fantasmas de mi pasado. Parados en mi sala de estar, esperen aquí, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. Caminé hacia mi oficina en casa, una habitación soleada con vistas al jardín trasero. En el cajón inferior de mi escritorio había una caja a prueba de fuego que contenía mis documentos más importantes, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, la caja de recuerdos de mi madre y un sobresellado que había llevado conmigo a través de 6 mudanzas durante 15 años. Cuando regresé a la sala de estar, papá y Amanda se susurraban entre sí y se quedaron en silencio cuando entré. Coloqué el sobre en la mesa de café entre nosotros. ¿Qué es eso?, preguntó papá. Evidencia, respondí simplemente. Evidencia que he guardado durante 15 años, esperando este momento, aunque nunca creí que realmente llegaría. Claro, aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. No se me escapó la ironía de que la hija, que había sido desechada, había construido una vida exitosa con su propio esfuerzo. Mientras que la hijastra que él había elegido estaba en apuros a pesar de años de su apoyo. Pero no me alegraba de las dificultades de Amanda. La vida me había enseñado que guardar resentimiento solo carga a la persona que lo lleva. Así que cuando mi timbre sonó esa mañana de domingo, no tenía ni idea de que el pasado, que me había esforzado tanto en superar, estaba a punto de dar un giro completo de la manera más inesperada. El timbre sonó justo cuando estaba sirviendo mi segunda taza de café. Coupe ladró una vez, más como un anuncio que como una alarma. Su cola moviéndose como siempre lo hacía cuando llegaban visitas. No esperaba a nadie, pero las visitas, de amigos sin avisar un domingo por la mañana, no eran inusuales en nuestro barrio unido. Caminé descalza hasta la puerta, todavía con pantalones de shoga y una sudadera de mi universidad. Cuando abrí la puerta, la taza de café casi se me resbala de los dedos. Thomas Wilson, mi padre, estaba parado en mi porche. 15 años lo habían envejecido considerablemente. Su cabello, antes oscuro, ahora estaba completamente gris, su alta figura ligeramente encorvada. Su rostro marcado con profundas arrugas alrededor de unos ojos que aún tenían el azul que veía en mi propio espejo cada mañana. A su lado estaba Amanda, ya no la adolescente que sonreía con suficiencia, sino una mujer de mi edad. Su cabello rubio estaba peinado con un corte caro, su maquillaje cuidadosamente aplicado, pero el estrés había dejado su marca en la tensión alrededor de su boca y en la mirada calculadora que no había cambiado desde la infancia. Natalie. La voz de papá era más áspera de lo que recordaba. La incertidumbre se entrelazaba en mi nombre, me quedé congelada, una marea de emociones chocando en mí. Conmoción, ira, dolor y, debajo de todo, un temblor de esa esperanza infantil que nunca había muerto por completo. ¿De qué finalmente había venido a arreglar las cosas? ¿Qué están haciendo aquí?, logré preguntar, sin moverme de la puerta. ¿Podemos pasar, por favor?
Se movió incómodo, mirando a la vecina de enfrente que paseaba a su perro y observaba nuestra interacción con curiosidad indisimulada. El instinto de autoconservación me decía que cerrara la puerta para proteger la vida que había construido de estas personas que una vez habían destrozado mi mundo. Pero la curiosidad ganó. Después de 15 años, quería saber qué podría haberlos traído a mi puerta. 10 minutos, dije, retrocediendo para permitirles la entrada. Entraron en mi casa, ambos observando los pisos de madera, los muebles de buen gusto. Las señales obvias de comodidad financiera. Coupé se acercó con cautela, sintiendo mi atención. Puse mi mano sobre su cabeza, extrayendo fuerza de su sólida presencia. Hermosa casa, comentó papá torpemente. Parado en mi sala de estar como un extraño, lo que supongo que era. Gracias. Trabajé duro para conseguirla. Mi voz era más fría que el aire de la mañana. ¿Por qué están aquí? Amanda habló por primera vez, te ha ido bien. El trasfondo en su tono era familiar, el mismo resentimiento que había teñido nuestras interacciones de adolescentes. Algunas cosas no habían cambiado. ¿Por qué están aquí? Me mantuve de pie, sin ofrecerles asientos ni refrigerios. Sin actuar como anfitriona cuando ellos habían perdido cualquier derecho a mi hospitalidad años atrás. Papá se aclaró la garganta. Oímos hablar de tu éxito, de tu compañía de bienes raíces. De esta casa en este barrio, se detuvo. Y yo incité queríamos reconectar. Terminó sin convicción. Después de 15 años, inténtalo de nuevo. Amanda dio un paso al frente. Estoy pasando por un divorcio. Esta información no fue sorprendente. A través de nuestra única conocida en común. Había escuchado rumores de sus problemas maritales meses atrás. Lamento oír eso, respondí. La respuesta educada automática más que sincera. Ha sido difícil, continuó, especialmente para los niños. Jason tiene 7 y Emma 5. Asentí, sin saber a dónde se dirigía esto. Pero cada vez más segura de que no me gustaría el destino. Tuvimos que mudarnos de nuestra casa, añadió Amanda, nos estamos quedando con papá y Diane por ahora. Pero está lleno. Los niños están compartiendo una habitación que es más bien una oficina convertida. Papá tomó la palabra. Hemos estado tratando de ayudarlos a recuperarse. El ex de Amanda no es confiable con la manutención de los hijos, y ella está tratando de volver a la escuela para obtener un título. Las piezas comenzaban a encajar. Pero todavía no podía creer del todo a dónde parecía dirigirse esta conversación. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Pregunté directamente. Intercambiaron miradas antes de que papá volviera a hablar. Sabemos que tienes esta gran casa. Vive sola, excepto por el perro, y Amanda necesita un lugar estable para los niños. Lo miré fijamente, esperando la broma que nunca llegó. ¿En serio están aquí para pedirme dinero? Pregunté finalmente. No dinero, dijo Amanda rápidamente. ¿Esta casa? Pensamos que tal vez podrías dejarnos vivir aquí e incluso cederla. Debes tener otras propiedades a través de tu negocio. La audacia me dejó sin aliento. 15 años de silencio. De abandono, y habían venido a pedirme mi hogar. El hogar por el que había sacrificado y trabajado 80 horas a la semana para poder pagar. Esa tarjeta de presentación cambió la trayectoria de mi vida. Trabajar en Reynolds Realty me enseñó más que solo contestar teléfonos y programar citas. Kevin se convirtió en un mentor, tomándose el tiempo para explicarme el negocio de los bienes raíces desde cero. Tienes un talento natural para esto, me dijo, después de que llevaba 6 meses allí y me escuchó hablar con un cliente que entró sin cita. Escuchas bien y tienes un instinto para emparejar a las personas con las propiedades. Para mi 3er año de universidad. Ya estaba trabajando casi a tiempo completo en la agencia mientras mantenía mi carga de cursos. Kevin me animó a obtener mi licencia de bienes raíces, incluso pagando por los cursos requeridos como regalo de cumpleaños. Considéralo una inversión en mi negocio, dijo cuando protesté. Me lo pagarás trayendo clientes. Aprobé el examen de licencia en mi primer intento y vendí mi primera casa 2 meses después. Una pequeña casa para una pareja joven no mucho mayor que yo. La comisión era más dinero, del que jamás había visto de una sola vez, suficiente para mudarme del destartalado apartamento a uno de una habitación un poco mejor, propio. A pesar de todo, mantuve un contacto mínimo con mi padre. Correos electrónicos ocasionales actualizándolos sobre los principales eventos de mi vida eran respondidos con respuestas breves y formales. Por conocidos en común, supe que Diane y Amanda todavía estaban en la foto. Que Amanda había abandonado la universidad comunitaria y estaba trabajando en tiendas minoristas mientras vivía en casa. Intenté no importarme, intenté no comparar nuestros caminos divergentes, pero la naturaleza humana hacía imposible no notar la ironía. A los 23 tomé una decisión audaz, usando mis ahorros y un programa para compradores de primera vivienda.
Compré un pequeño condominio de una habitación. Necesitaba trabajo con electrodomésticos anticuados y alfombra que había visto días mejores. Pero en el momento en que firmé los papeles, algo se sanó en mí. Tenía un hogar de nuevo. Uno que nadie podía quitarme. Te das cuenta de que eres dueña de una propiedad antes que la mayoría de tus profesores universitarios, ¿verdad? Bromeó Kevin mientras celebrábamos con champán en copas de plástico sentados en el suelo de mi nueva y vacía sala de estar. Estoy empezando, respondí. Y lo decía en serio, los siguientes 7 años fueron un borrón de jornadas de 18 horas construyendo mi base de clientes y reputación en la industria. Me expandí de propiedades residenciales a comerciales, estudié las tendencias del mercado obsesivamente y reinvertí la mayoría de mis ganancias. Cuando Kevin decidió retirarse a los 65, me ofreció la oportunidad de comprar su agencia. La has estado dirigiendo de facto durante los últimos 2 años, dijo, debería ser tuya. A los 29. Me convertí en la dueña de lo que ahora se llamaba Parker Ennell Realty, honrando tanto a Kevin como a la familia que me había acogido cuando no tenía nada. El negocio prosperó bajo mi liderazgo, creciendo de 3 a 8 agentes con un enfoque en prácticas éticas que nos ganaron clientes leales. Mi sanación personal fue más lenta que mi éxito profesional. Las sesiones de terapia semanales con la Drag Winters me ayudaron a procesar el abandono y la traición. Has construido un éxito externo extraordinario, observó ella. Ahora tenemos que trabajar en creer que lo mereces. El miedo a que todo pudiera desaparecer siguió siendo mi compañero constante. Mantenía fondos de emergencia, planes de respaldo para mis planes de respaldo. Y luchaba por confiar plenamente en mis parejas románticas. Mi relación más larga duró 2 años antes de desmoronarse por mi renuencia a combinar finanzas o considerar la propiedad conjunta. Te amo, me había dicho Michael durante nuestra última discusión. Pero guardas una parte de ti misma bajo llave. Todavía vives como si alguien pudiera quitarte la alfombra de debajo de los pies en cualquier momento. No estaba equivocado. La chica de 16 años que había empacado su vida en una mochila y una bolsa de lona todavía vivía en algún lugar dentro de mí. Hipervigilante y esperando la próxima traición. La compra de mi casa actual a los 30 fue otro hito en mi viaje de sanación. El hermoso Kreutzmann representaba no solo el éxito financiero, sino una declaración de que estaba echando raíces, creando la estabilidad que había perdido. Pasé meses renovándola, haciendo cada detalle exactamente como yo quería. Este era el hogar con el que había soñado durante esas noches en la habitación de invitados de Sarai, el destartalado apartamento de la universidad. Una manifestación, tangible lo lejos que había llegado. A través de conexiones en común, ocasionalmente escuchaba noticias sobre mi padre y su familia. Papá se había retirado anticipadamente debido a problemas de salud. Amanda se había casado joven, tenía 2 hijos. Y ahora estaba pasando por un divorcio complicado. Diane estaba tan controladora como siempre, ahora enfocando sus manipulaciones en los hijos de Amanda, sus nietos. Hice varios intentos a lo largo de los años para reconectar con papá, motivada más por el aliento de la Drag Winters que por mi propio deseo. Una tarjeta en sus 60 cumpleaños no fue reconocida. Un correo electrónico, cuando me enteré de sus problemas de salud, recibió un seco estoy bien como respuesta. Después de un tiempo, dejé de intentarlo, aceptando que el padre que había amado solo existía en mis recuerdos. Claro, aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Llamé a Sara, mis dedos temblaban tanto que apenas podía marcar. Entre lágrimas, le expliqué lo que estaba pasando. En cambio, su madre respondió con horror en su voz mientras me aseguraba que venían en camino. Cuando bajé con mis maletas, papá estaba de pie junto a la puerta. Por un momento pensé que podría reconsiderarlo. Que podría recordar la promesa que me hizo sobre los panqueques 4 años. Antes, en cambio, se hizo a un lado. ¿A dónde irás?, preguntó con un toque de incertidumbre en su voz. A casa de Sara, respondí. No es que te importe, Natalie, comenzó. Pero Diane apareció a su lado. Has tomado tu decisión, dijo ella con firmeza, tal vez un tiempo lejos te ayude a reflexionar sobre tus acciones. Miré a mi padre por última vez. Mamá se avergonzaría de ti ahora mismo. Fue algo cruel de decir, pero en ese momento lo creí con todo mi corazón. Salí a la lluvia, escuchando la puerta cerrarse con fuerza detrás de mí. Me quedé en el porche de lo que había sido mi hogar toda mi vida. La lluvia empapaba mi chaqueta, esperando a que llegaran los padres de Sara. Esa noche, en el dormitorio de Sara, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Sus padres me aseguraron que podía quedarme el tiempo que necesitara, pero todos sabíamos que esta no era una situación temporal. Algo fundamental se había roto y no habría vuelta atrás. En los días que siguieron, esperé que papá llamara, que entrara en razón. No lo hizo. Volví a la escuela.
enfrentando susurros y miradas mientras la noticia de mi situación se propagaba. La consejera escolar me ayudó a entender mis opciones como una menor que había sido efectivamente abandonada. Los padres de Sara consideraron buscar la tutela temporal, pero se preocuparon por las batallas legales con mi padre una semana después de que me echaran. Recibí una caja en la puerta de Sara. Dentro había más de mis pertenencias empacadas a medias. En el fondo había una nota escrita a mano por papá. Cuando estés lista para admitir lo que hiciste y disculparte, podemos discutir tu regreso a casa. No había ninguna disculpa por su incredulidad, ningún reconocimiento de la magnitud de su traición. Solo una continua suposición de mi culpabilidad. Doblé la nota con cuidado y la puse en la caja de recuerdos de mi mamá junto a un extracto bancario que había encontrado mientras empacaba. Un extracto que mostraba que Diane había retirado exactamente $2,000 el día anterior, acusándome a mí de robarlo. Evidencia que había descubierto demasiado tarde, pero que guardaría por 15 años. Esperando el día en que la verdad finalmente importara. Los meses que siguieron a mi expulsión de casa fueron un curso intensivo de responsabilidad adulta. Los padres de Sara, John y Margaret Parke, se convirtieron en mis salvavidas. Convirtieron su oficina en un dormitorio para mí y me ayudaron a navegar la complicada situación legal de ser una menor que no vivía con su tutor legal. Puedes quedarte con nosotros hasta la graduación, me aseguró John. Hemos hablado con un abogado. Amigo, tu padre no te ha abandonado legalmente, ya que todavía está proporcionando algo de apoyo financiero, pero está en la cuerda floja. Legalmente, papá había comenzado a enviar un cheque a los Parke cada mes. Un reconocimiento tácito de que había abdicado de sus responsabilidades parentales. Pero quería evitar consecuencias legales. Nunca me llamó ni me visitó. Más tarde me enteré de que Diane lo había convencido de que yo necesitaba un amor duro y que eventualmente me derrumbaría y confesaría, me dediqué a la escuela con renovada determinación. Si la educación había sido importante antes, ahora era mi único camino hacia la verdadera independencia. Mantuve las mejores calificaciones mientras trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería local para contribuir al hogar de los Parke y ahorrar para mi futuro incierto. La consejera escolar se convirtió en otra defensora, ayudándome a solicitar cada beca disponible. Tu ensayo personal sobre cómo superar la adversidad es uno de los más poderosos que he leído, me dijo, con los ojos llenos de empatía. Las universidades verán tu resiliencia, Natalie. El día de la graduación llegó con emociones encontradas. Orgullo por mis logros y 4 becas sustanciales para la universidad estatal. Pero también el dolor de mirar al público y no ver a mi padre allí. Le había enviado una invitación en contra del consejo de todos los que se preocupaban por mí. No vino, no lo reconoció. En cambio, tenía a los Parke, a Sara y a varios maestros aplaudiendo ruidosamente mientras aceptaba mi diploma y el premio al rendimiento académico. Ese verano, encontré un pequeño apartamento con una compañera de cuarto, otra estudiante, becada llamada Jessica. El lugar era destartalado, con una calefacción poco confiable y paredes de papel, pero era el primer espacio que era realmente mío. Tuve 2 trabajos, ahorrando cada centavo posible para libros de texto y los gastos que mis becas no cubrirían. Fue en uno de esos trabajos, sirviendo café en un café local, donde conocí a Kevin Reynolds. Era un cliente habitual, siempre pidiendo lo mismo, café negro grande, muffin de arándanos y una sonrisa fácil. Tenía unos 40 años, con cabello entrecano y ojos amables que notaban cosas que otros pasaban por alto. Hoy te ves agotada, comentó una mañana, después de que me había quedado despierta toda la noche terminando un trabajo. ¿Estudiante universitaria? ¿Tan obvio? Logré una sonrisa cansada. Reconocí la mirada. ¿Especialidad en negocios? Asentí, con una especialidad secundaria en finanzas, buena combinación. Tomó su cambio y luego, inesperadamente, me entregó una tarjeta de presentación. Mi oficina de bienes raíces necesita una recepcionista a tiempo parcial. Mejor paga que las cafeterías, horarios más regulares. Piénsalo. Claro, aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Se me revolvió el estómago. ¿Estaban en mi habitación? ¿Por qué? No cambies de tema, espetó papá. Diane estaba guardando la ropa y notó que tu cajón no cerraba bien. Esta fue la primera señal de alarma. Diane nunca había guardado mi ropa. Eso siempre había sido mi responsabilidad desde que ella se mudó. Cuando intenté arreglarlo, continuó Diane. Sin inmutarse, encontré algo muy perturbador. Sacó de su bolsillo un pequeño fajo de billetes, extendiendo varios billetes de $100 sobre la mesa. 2,000 en total, como me enteraría más tarde. ¿Reconoces esto?, preguntó. Negué con la cabeza. No, no es mío. Estaba escondido debajo de tus calcetines, replicó Diane. Casualmente.
Es exactamente la cantidad que falta de mi bolso. El dinero que retiré ayer para el viaje de esquí de la escuela de Amanda. Mi mente se aceleró. Nunca había visto ese dinero antes. Nunca había tomado nada de Diane ni de nadie más. Yo no lo tomé, dije con firmeza. He estado en la escuela y luego en la biblioteca todo el día. Pudiste haberlo tomado en cualquier momento de... Ayer o esta mañana, respondió Diane. Sabías que saqué el dinero para el viaje de Amanda. Estabas allí cuando lo mencioné en el desayuno. Miré a papá, esperando que, al menos, considerara que yo podría estar diciendo la verdad. En cambio, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Desconfianza. También encontramos esto, dijo en voz baja, deslizando una pequeña pulsera de oro por la mesa. Se me cortó la respiración. Era la pulsera de Diane, una que a menudo se quejaba de perder y encontrar de nuevo. La había visto usándola hace solo unos días. Eso tampoco es mío, dije, mi voz subiendo de pánico. Papá. Sabes que yo no robaría. Tú me conoces. Pensé que sí, respondió él. Y esas 4 palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Hay más, añadió Diane. Sacó una pequeña libreta donde aparentemente había estado documentando objetos desaparecidos en los últimos meses. Pequeñas cantidades de dinero en efectivo. Un par de pendientes, el dinero de la mesada de Amanda, todo supuestamente encontrado en mi posesión. Esto es una locura, protesté, con lágrimas acumulándose. Me están tendiendo una trampa. Amanda habló entonces. Su voz con una nota perfecta de inocencia herida. ¿Por qué alguien te tendería una trampa? Siempre has estado celosa de que mi mamá y yo nos mudáramos. Siempre haces comentarios sobre mis cosas. Eso no es cierto. Pero 3 contra 1 es una desventaja imposible, especialmente cuando uno de los 3 es el padre en el que más confiabas en el mundo. La discusión escaló. Conmigo negando las acusaciones, mientras Diane presentaba más pruebas de mi supuesto robo. Papá se enfureció cada vez más, no por la situación, sino por mí específicamente, como si mis negaciones fueran más ofensivas que el presunto crimen. He intentado ser paciente contigo, dijo finalmente. Sé que has estado luchando con los cambios en nuestra familia, pero esto ha ido demasiado lejos. Yo no hice esto, repetí. Con la voz quebrada. Papá, por favor, créeme. Yo nunca robaría. Él negó con la cabeza, la decepción irradiando de él. La evidencia está aquí mismo, Natalie. Si no puedes ser honesta, ¿cómo podemos confiar en ti bajo nuestro techo? El ultimátum vino a continuación, pronunciado por mi padre, con Diane susurrando en su oído. Tienes 2 opciones, dijo, puedes admitir lo que has hecho, disculparte con Diane y Amanda. Devolver todo lo que has tomado y aceptar estar castigada. Por los próximos 3 meses, se detuvo y vi un destello de algo en sus ojos. Duda, arrepentimiento, lo que fuera. No fue lo suficientemente fuerte. O puedes seguir negándolo y tendrás que irte de esta casa. Las palabras quedaron suspendidas, en el aire. Imposible y devastador. 16 años y mi padre me amenazaba con echarme de casa por una mentira. No puedes estar hablando en serio, susurré. Totalmente en serio, respondió. No voy a tener una ladrona en mi casa. Especialmente una que se niega a asumir la responsabilidad. Miré cada una de sus caras. Amanda no pudo ocultar del todo su sonrisa. Diane mantenía una máscara de triste decepción y papá, mi campeón, mi protector, parecía un extraño. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Si admitía una mentira, me perdería a mí misma. Si mantenía mi inocencia, perdería mi hogar y a mi padre, una elección imposible para una chica de 16 años. Pero de alguna manera, la decisión fue clarísima. Yo no tomé nada, dije. Mi voz de repente calmada. No diré que lo hice. La mandíbula de papá se tensó. Entonces necesitas empacar tus cosas. Me quedé allí, aturdida por la finalidad de sus palabras. ¿Los eliges a ellos en lugar de a mí? Tú has elegido la deshonestidad, replicó. No me has dejado otra opción. Corrí a mi habitación, que ya había sido profanada por su búsqueda, con manos temblorosas. Saqué mi mochila escolar y una bolsa de lona. ¿Qué se lleva una chica de 16 años cuando le están arrancando la vida? Tomé cosas prácticas, ropa, artículos de aseo, mis cuadernos escolares. Luego, las cosas irreemplazables, la caja de recuerdos de mamá, fotos de tiempos más felices, el diario, donde documenté los últimos 2 años de gaslighting. Mientras empacaba. La lluvia comenzó a caer afuera, un telón de fondo perfecto, para la destrucción de mi mundo. Pude oírlos hablando abajo, la voz de Diane tranquilizadora, probablemente convenciendo a papá de que estaba haciendo lo correcto. De que yo necesitaba aprender una lección. Claro, aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste. Las fotos familiares fueron reubicadas y muchas de las fotos de mamá desaparecieron de las áreas comunes. Ahora solo se encuentran en mi habitación y en la oficina de papá. Diane estableció nuevas reglas en el hogar.
Las tareas se dividieron, pero de alguna manera, yo siempre tenía más responsabilidades que Amanda. Cuando señalaba esto, Diane sonreía tensamente y decía, Amanda tiene problemas con su asma, cariño. Tenemos que ser comprensivos. Sin embargo, el asma de Amanda nunca pareció impedirle unirse al equipo de natación de la escuela o pasar horas en el centro comercial con amigos. La dinámica con papá cambió sutilmente al principio. Y luego de manera más dramática. Antes, de Diane. Él me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. Ahora a menudo estaba ocupado con la última crisis de Amanda o las peticiones de Diane. Nuestra tradición de los panqueques de los domingos se desvaneció, siendo reemplazada por la preferencia de Diane por ir a la iglesia, seguida de un brunch en un restaurante local donde ella podía exhibir a su nueva familia perfecta. Tu padre y yo sentimos que Amanda necesita más atención en este momento, explicó Diane cuando le pregunté por qué papá se había perdido mi competencia de ciencias. El divorcio fue muy duro para ella y todavía se está adaptando. Eres tan independiente, Natalie, es una de las cosas que amamos de ti. La independencia se convirtió en un arma de doble filo. Ser autosuficiente significaba ser ignorada. Mientras papá asistía a todas las competencias de natación de Amanda, asistía a cada vez menos de mis eventos. Diane justificaba sus ausencias, con explicaciones que siempre posicionaban las necesidades de Amanda como más urgentes que las mías. Luego vinieron los pequeños incidentes. Dinero que faltaba de mi cajón. Una página rota en un libro que mamá me había dado. Mi proyecto escolar misteriosamente dañado la noche antes de la fecha de entrega. Cuando planteaba estos problemas, Diane suspiraba y decía, los adolescentes siempre son tan dramáticos. Debe ser difícil ser hija única durante tanto tiempo. La actitud de Amanda hacia mí oscilaba entre una fría indiferencia y una hostilidad activa. Delante de papá, hacía esfuerzos por unirse como hermanas, sugiriendo que viéramos películas juntas o ofreciéndose a trenzarme el cabello. Tan pronto como él salía de la habitación, abandonaba estas actividades, a menudo con un comentario hiriente. Él siente lástima por ti porque tu mamá murió, me dijo una vez, mientras estábamos solas en la cocina. Esa es la única razón por la que te presta atención en absoluto. Intenté contarle a papá sobre estos comentarios, pero él los descartó como un ajuste normal entre hermanas. Dale tiempo. Natalie, esto es nuevo para todos. El gaslighting se hizo más frecuente. Los objetos desaparecerían de mi habitación, solo para ser encontrados en mi mochila o debajo de mi cama, haciéndome parecer descuidada o olvidadiza. Conversaciones de las que yo estaba segura de haber tenido eran negadas por completo. Nunca dijimos que podrías ir a casa de Sara este fin de semana. Debes haberlo soñado, insistía Diane, mientras papá miraba confundido. A pesar del ambiente hogareño cada vez más tóxico, mantuve mis calificaciones, enfocándome en la escuela como un escape y un potencial boleto a la libertad a través de becas universitarias. Llevaba registros detallados de mis pertenencias y conversaciones en un diario que escondía debajo de mi colchón, tratando de mantener mi control sobre la realidad cuando todo lo que decía era cuestionado. Sara siguió siendo mi salvavidas, la única persona que fue testigo del antes y el después de la dinámica de nuestra familia. Tu madrastra es manipuladora, observó después de pasar una tarde en nuestra casa. La forma en que actúa cuando tu papá está mirando versus cuando no está es realmente retorcida. Para cuando tenía 16 años. Mi casa se había transformado de un santuario a un campo de batalla, donde estaba constantemente a la defensiva, andaba con mucho cuidado, tratando de evitar darle a Diane o Amanda cualquier munición para usar en mi contra. Papá se había convertido en una sombra del hombre que una vez había sido mi aliado más cercano. Ahora tan fascinado por su nueva esposa que apenas podía ver lo que estaba sucediendo justo frente a él. Todavía lo amaba desesperadamente, y seguía intentando reconectar, dejando notas en su lonchera como solía hacer mamá o preguntándole sobre su día cuando teníamos raros momentos a solas. A veces veía destellos de nuestra antigua relación, pero eran fugaces, siempre interrumpidos por las necesidades de Diane o las demandas de Amanda. Me aferré a la esperanza de que las cosas mejorarían, de que papá finalmente vería a través de la manipulación, pero en cambio, todo llegó a un clímax catastrófico una tarde de otoño cuando regresé a casa del grupo de estudio para encontrar mi vida a punto de implosionar. La tarde que destrozó mi mundo comenzó de manera bastante ordinaria. Había estado en la biblioteca con mi grupo de estudio de colocación avanzada trabajando en un proyecto de química. La mamá de Sara me dejó alrededor de las 8:30 y entré a una casa llena de una tensión inusual. En el momento en que crucé la puerta, supe que algo andaba mal. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina, su rostro contraído y enojado de una manera que rara vez había visto. Diane estaba de pie a su lado,
con la mano en su hombro, en un gesto que parecía tanto reconfortante como posesivo. Amanda se quedó en la puerta de la sala de estar, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre el nerviosismo y algo que se parecía inquietantemente a la satisfacción. ¿Dónde has estado?, exigió papá con la voz tensa. En la biblioteca con mi grupo de estudio. Te lo dije esta mañana y la señora Parke me acaba de dejar, respondí con la confusión creciendo. Había seguido todas las reglas, incluso enviando un mensaje de texto cuando decidimos quedarnos una hora extra. Tenemos que hablar de lo que encontramos en tu habitación, dijo Diane, su voz con una cualidad ensayada. Claro, aquí está la traducción al español del texto que proporcionaste, cuando tenía 10 años. A mi mamá le diagnosticaron un agresivo cáncer de mama. Los siguientes 8 meses se convirtieron en un borrón de visitas al hospital, el olor acre del antiséptico y ver a mi vibrante madre encogerse ante mis ojos. A pesar del dolor, ella se mantuvo enfocada en crear recuerdos conmigo. Juntas hicimos una caja de recuerdos, llenándola con cartas que ella escribió para mis futuros logros. Grabaciones de ella, leyendo mis libros favoritos y pequeños regalos que quería que tuviera cuando ella se fuera. Murió un martes de abril. Recuerdo que los cerezos estaban en flor fuera de la ventana de su habitación del hospital. Papá la tomó de la mano de un lado y yo del otro. Sus últimas palabras para mí fueron: encuentra la alegría, Natalie, incluso cuando parezca imposible. Papá y yo hicimos el duelo juntos. Nos sentábamos en el columpio del porche trasero que a ella le encantaba. A veces hablábamos de mamá. A veces nos sentábamos en silencio con nuestra pérdida compartida. Él mantuvo todas sus fotos y se aseguró de que todavía celebráramos su cumpleaños cada año con su pastel de chocolate favorito. Cuando tenía pesadillas, él se sentaba junto a mi cama hasta que me volvía a dormir. Tal como lo había hecho cuando era pequeña, desarrollamos nuevos rituales. Los panqueques de los domingos por la mañana se convirtieron en lo nuestro. Papá era terrible al principio, quemaba los bordes y dejaba el centro crudo, pero nos reíamos de sus desastres culinarios hasta que, finalmente, dominó el panqueque dorado perfecto. Comenzamos a hacer senderismo los fines de semana, algo que mamá siempre había querido hacer pero nunca tuvo la oportunidad. En la naturaleza, entre los árboles y junto a arroyos rápidos. Ambos encontramos momentos de paz. Sara se convirtió en una parte aún más importante de mi vida durante este tiempo. Su mamá a menudo me invitaba a cenar, entendiendo que papá estaba haciendo lo mejor que podía, pero a veces una chica necesitaba energía maternal. Sara y yo nos quedábamos despiertas hasta tarde, hablando de todo y de nada. Y su presencia constante me mantuvo con los pies en la tierra cuando el dolor amenazaba con hundirme. Durante casi 2 años, fuimos solo papá y yo, descubriendo nuestra nueva normalidad. Él comenzó a llevarme a los bailes de padre e hija en la escuela, aprendiendo torpemente a ayudarme con el cabello y haciendo todo lo posible por responder preguntas sobre crecer que normalmente le habrían correspondido a mamá. Éramos un equipo, navegando por nuestra familia rota con la determinación de honrar a mamá encontrando la alegría, tal como ella nos lo había pedido. Cuando tenía 12 años, papá comenzó a salir ocasionalmente por las noches. Siempre estaba en casa para cuando yo me iba a la cama y los padres de Sara se quedaban conmigo. Entendí que se sentía solo. Mamá se había ido hacía más de 2 años. Y aunque la extrañaba todos los días, quería que papá fuera feliz. Cuando finalmente me dijo que había estado viendo a alguien llamada Diane, me mostré cautelosamente optimista. La expresión de nerviosa esperanza en su rostro me hizo querer que esto funcionara para él. Ella tiene una hija de tu edad, me dijo una noche durante nuestros panqueques de domingo. Se llama Amanda. Tiene 15, solo un año menos que tú. ¿Crees que seremos amigas?, le pregunté. Eso espero, cariño, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía, pero no importa lo que pase con Diane. Siempre seremos tú y yo, te lo prometo. Esa promesa se rompería de maneras que no podría haber imaginado cuando tuvimos esa conversación. Pero en ese momento, le creí por completo. Después de todo, habíamos superado juntos la peor tormenta de nuestras vidas. Nada podría romper el vínculo entre nosotros. O eso pensaba yo la primera vez que conocí a Diane. Trajo un pastel de manzana casero y elogié el premio de la Feria de Ciencias que estaba en nuestra estantería. Tenía el cabello rubio hasta los hombros, maquillaje cuidadosamente aplicado, y una cálida sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. Hizo preguntas sobre la escuela y parecía genuinamente interesada en mis respuestas. Su hija Amanda se mantuvo al margen, examinando nuestras fotos familiares con una expresión reservada. Amanda era pequeña, con el cabello rubio de su madre y un puchero permanente. Cuando intenté mostrarle mi habitación, me siguió de mala gana, ofreciendo solo respuestas de una palabra a mis preguntas.
Atribuí su frialdad a lo incómodo de la situación y seguí intentándolo. Mostrándole mi colección de libros y el telescopio que papá me había regalado para mi cumpleaños. Mi mamá dice que tu papá gana mucho dinero, dijo de repente, pasando el dedo por mi cómoda. Supongo que trabaja muy duro, respondí. Incómoda con la dirección de la conversación. Nos hemos mudado 3 veces desde que mi papá se fue, continuó ella. Tal vez ahora podamos quedarnos en un solo lugar. En retrospectiva, ese comentario fue mi primera advertencia. Pero yo era demasiado ingenua para reconocerlo. El noviazgo avanzó rápidamente. En 6 meses, papá le propuso matrimonio. Me enteré cuando llegaron a casa una noche, Diane mostrando un anillo de diamantes y ambos sonrojados de felicidad. Me tragué mi inquietud y los abracé a ambos, diciéndome a mí misma que papá merecía esta segunda oportunidad en el amor. Se casaron en una pequeña ceremonia en un hotel local. Yo era dama de honor junior, usando un vestido azul que Diane había seleccionado. Durante la recepción, escuché a Amanda decirle a un primo, mi mamá siempre consigue lo que quiere. Siempre. El tono triunfante en su voz me causó un escalofrío. Todo cambió después de que regresaron de su luna de miel. De fin de semana, Diane y Amanda se mudaron a nuestra casa, trayendo cargas de coche de pertenencias que de alguna manera tenían precedencia sobre nuestras cosas existentes. El sillón de lectura de mamá fue relegado al sótano para hacer espacio para el sillón más grande de Diane. Mi nombre es Natalie y acabo de cumplir 32 años el mes pasado. Después de que me echaran de casa a los 16 años y de haber construido mi vida desde cero. Nunca esperé abrir la puerta y encontrar a mi padre parado allí después de 15 años de silencio. El shock de verlo de nuevo no fue nada comparado con lo que salió de su boca. Quería que le diera mi casa, la que me gané trabajando 80 horas a la semana. A mi hermanastra Amanda, la misma familia que me echó ahora quería lo que yo había construido. Antes de contarles cómo se desarrolló todo esto, déjenme saber desde dónde me están viendo. Suscríbanse y denle me gusta a este video si alguna vez tuvieron que defenderse de una familia que los dio por sentados. La mañana en que mi padre apareció comenzó como cualquier otro domingo. Estaba disfrutando de un café en mi terraza, con vistas al jardín que había diseñado meticulosamente yo misma. Mi casa de estilo craftsman de 3 habitaciones se encuentra en una calle tranquila en un barrio que alguna vez solo podía soñar con pagar. Los anchos pisos de roble, la cocina abierta con encimeras de mármol y el rincón de lectura junto al ventanal son todos detalles que elegí cuidadosamente cuando la compré hace 2 años. Esta casa representa todo por lo que he luchado desde aquella noche lluviosa cuando tenía 16 años. Después de 15 años de trabajo incansable, mi agencia de bienes raíces se ha convertido en una de las más respetadas en la zona. Empecé como recepcionista y fui ascendiendo y ahora tengo un equipo de 8 agentes trabajando para mí. Mi especialización en ayudar a los compradores de su primera vivienda me ha dado una reputación de honestidad y dedicación que me trae clientes solo por recomendación del año pasado. Cerramos más de 15 millones de dólares en ventas y fui destacada en la revista de negocios local como una de las 40 mejores emprendedoras menores de 40 años. El éxito material significa algo para mí. No voy a mentir, pero lo que más me importa es la estabilidad que he creado. Mi hogar es mi santuario. Cada mañana comienza con una carrera de 8 kilómetros con mi perro de rescate, Coupé, una mezcla de Golden Retriever que llegó a mi vida hace 4 años cuando fue abandonado. Al igual que yo, nos encontramos en el refugio local y su leal compañía ha sido una fuente constante de consuelo en algunas noches solitarias. Mi familia elegida ha sido igual de importante para mi sanación. Sara, mi mejor amiga, desde el 7º grado, ha sido mi pilar. Cuando todos los demás desaparecieron, su familia me acogió hasta que me gradué de la secundaria. Todavía cenamos juntas todos los miércoles, una tradición que ha sobrevivido a novios, a su matrimonio y al nacimiento de sus 2 hijos que me llaman tía Net. Luego está Kevin, mi mentor en bienes raíces, quien vio potencial en mí cuando solo era una chica de 19 años sin un centavo que le servía café. Su guía me ayudó a navegar el mundo de los negocios cuando no tenía modelos a seguir. Mi terapeuta, la Drag Winters, también merece crédito durante 6 años. Trabajé en mis problemas de abandono y aprendí a confiar de nuevo. El camino no ha sido fácil. Hubo ataques de pánico en los primeros años. Noches en las que cuestionaba mi valía y un miedo persistente de que todo lo que había construido pudiera desaparecer en un instante. A través de la terapia, aprendí que mi hipervigilancia y perfeccionismo eran una armadura que construí para protegerme. Después de la traición de mi padre, las citas han sido complicadas. He tenido algunas relaciones serias, pero mi independencia es algo que protejo ferozmente. Mi último novio no podía entender por qué me negaba a agregar su nombre a nada de lo que poseía.
incluso después de 2 años juntos. Me llamó desconfiada. Tal vez lo soy, pero cuando te han quitado todo una vez, aprendes a proteger lo que reconstruyes. Mi participación en la comunidad se ha convertido en otra fuente de fortaleza. Soy voluntaria en un refugio para adolescentes que han sido desplazados de sus hogares, entendiendo su situación mejor que la mayoría. 2 veces al mes doy talleres de educación financiera, ayudando a estos jóvenes a entender cómo construir un buen historial de crédito, ahorrar dinero y, eventualmente, convertirse en propietarios de viviendas ellos mismos. Ayudar a los demás me ayuda a darle sentido a mi propio viaje. La estabilidad de mi rutina me da equilibrio. Los brunchies de los domingos en mi terraza, las reuniones de estrategia de los lunes con mi equipo, las cenas de los miércoles con Sara y su familia, las noches de cine de los viernes con amigos. Este ritmo predecible es algo que creé para mí misma, un fuerte contraste con el caos de mis años de adolescencia. He construido una buena vida, ladrillo a ladrillo, así que cuando mi timbre sonó ese domingo por la mañana, no tenía idea de que la pieza cuidadosamente construida que había creado estaba a punto de ser perturbada por fantasmas de mi pasado. Para entender la magnitud de lo que sucedió cuando mi padre apareció en mi puerta, necesitas saber dónde comenzó nuestra historia, antes de la traición, antes de las mentiras. Una vez fuimos una familia feliz. Mis primeros recuerdos de la infancia están llenos de calidez. Mi mamá, Eleanor, era una maestra de jardín de niños con una risa que podía llenar una habitación entera. Mi padre, Thomas, trabajaba como ingeniero en una planta de fabricación local. Vivíamos en una modesta casa de 3 habitaciones, en un barrio de clase media con buenas escuelas y barbacoas de fin de semana con los vecinos. Mamá hacía que cada festividad fuera mágica. Transformaba nuestra casa para cada estación, horneando galletas que hacían que toda la casa oliera a canela y vainilla. Papá era el práctico. Me enseñó a cambiar una llanta cuando tenía 9 años y me explicaba cómo funcionaba el mundo en términos pacientes y lógicos. Se complementaban perfectamente y nunca dudé de que era amada.